En compañía de Un Mundo en Contexto. 3:30 minutos, estamos de vuelta en compañía. Un reciente estudio de una firma brasileña afirmaba que Latinoamérica se está consolidando como la región más violenta del mundo. Y saltaba a la vista un trabajo bastante extenso publicado en el país de España, un titular bastante crudo: Matar y morir en Ciudad de México. Es un trabajo extenso, publicado por Partes, que estudia la epidemia de violencia que sacude Ciudad de México y cómo esto está cambiando el modo de vida de los mexicanos. Nosotros hemos querido profundizar en el tema porque es un tema bastante sensible para la región y para todos los países latinoamericanos, y es por eso que en la línea telefónica tenemos al periodista, politólogo, internacionalista y realizador del trabajo especial del país Matar o Morir en Ciudad de México, Elías Camaji. Elías, buenas tardes, bienvenido en compañía. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Un placer poder conversar contigo y profundizar en este trabajo. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a realizar este trabajo y qué es lo más llamativo de la violencia en Ciudad de México, además de, por supuesto, las alarmantes cifras. Bueno, este trabajo es fruto de una colaboración de una organización que aquí en México se llama México Actúa, que trata temas de seguridad y que desarrolló un proyecto a través de una base de datos de la policía local, que recoge todos los reportes de homicidio de los últimos 6 años, y se acercó a otros medios internacionales y locales para que nosotros damos un rostro a estas cifras, ¿no? Y nosotros trabajamos este reportaje por espacio más o menos de un mes. Tratamos de buscar historias que nos ayudaran a encontrar estos problemas criminógenos, ¿no? Que nos explicaran por qué hay tantos homicidios, qué ha cambiado, cuáles tendencias son locales, cuáles tendencias son nacionales, cuáles son los problemas de procuración de justicia. Lo que estaba comentando precisamente es que lamentablemente recién se acaba de batir el récord del periodo más violento, específicamente en Ciudad de México. Ahora bien, sería interesante preguntarle a Elías, en comparación con otras localidades de México, sobre todo más cerca de la frontera con los Estados Unidos, en donde también se vive pues muchísima violencia y muchísimas desapariciones. ¿Cuál sería la comparación específica? Creo que ya tenemos de vuelta en línea telefónica a Elías Camaji, quien comentaba hace un minuto que recientemente entonces los niveles de violencia han batido récords precisamente en Ciudad de México, ¿cierto, Elías? Así es, estamos en la época más violenta de los últimos 20 años, digamos, que es cuando empezaron los registros de homicidios específicamente. Quisiéramos saber, sabemos que las cifras de homicidios en Ciudad de México son bastante altas, pero ¿el porcentaje de impunidad es comparable? Es altísimo. Estamos hablando, no solo es un problema de castigo o que se resuelvan los casos, sino que tenemos una cadena de problemas. El primer problema es que más del 90% de los delitos, de todos los delitos en la Ciudad de México y en el resto del país, 9 de cada 10 no se denuncian. Entonces, de los que se denuncian, la probabilidad de que se esclarezcan, los que se persiguen de oficio, digamos, y los que se denuncian, ronda el 1%. Estamos hablando de que la violencia no está teniendo consecuencias en muchos casos, ¿no? Esto se basa en información sacada de las cifras oficiales que tratan otras organizaciones de seguridad de la sociedad civil. Entonces tenemos un problema importante de impunidad y tenemos un problema importante de que la violencia no está teniendo consecuencias. Esa podría ser, Elías, una de las causas por las cuales se evidencia un crecimiento importante en las tasas de violencia y de asesinatos específicamente en Ciudad de México. Ahora bien, si comparamos, por ejemplo, con otras regiones, otras localidades de México que están más cerca de la frontera y en las que se viven también una alta tasa de criminalidad, sobre todo basadas en el tema narcotráfico, ¿por qué en Ciudad de México se da el índice tan elevado de violencia? ¿Es tan elevado como en estas zonas fronterizas o podría ser mayor? No, es mucho menor en términos relativos y absolutos, digamos. O sea, es menor en el número de asesinatos
y es menor cuando se divide por el número de población que hay en esas ciudades, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, es la ciudad más violenta que hay ahora mismo en el país. Nosotros estamos en guerra contra el narcotráfico desde hace 12 años. Sí. Eso desató la violencia en puntos muy específicos del país, como tú mencionas, la frontera, Sinaloa, algunos puntos de paso, de tránsito de droga. Y la Ciudad de México había estado ajena a esta dinámica de violencia. Antes era la capital, no sé si en Venezuela pasa algo parecido, pero antes la capital era vista como un centro mucho más violento, con otro tipo de problemas. Sí. Y a partir de la guerra contra el narcotráfico se vendió como una idea de que éramos un oasis de seguridad. Ahora lo que hemos visto es que muchos grupos del crimen organizado han penetrado y han extendido sus operaciones en la capital. Estamos hablando de que al menos 11 cárteles operan en la ciudad. Wow. Esto, desde luego, es un factor importante, pero no es el único factor que explica la violencia. O sea, hemos visto un aumento de la violencia relacionada al crimen organizado, pero no explica toda la violencia que estamos viendo en la capital. Además que lamentablemente también México, Ciudad de México, ha sido caracterizada por el alto índice de secuestros y es algo que toda la vida, o no toda la vida, pero sí desde hace mucho tiempo ha llamado la atención. Ahora bien, si hace 20 años ahora el índice ha aumentado en vez de haber disminuido, son, imagino, muchas más las variables que influyen en esto. ¿Por qué Matar y Morir en Ciudad de México? ¿Y por qué entonces este título para esta investigación extensa que acabas de hacer? Quisimos centrarnos en los homicidios para derribar un poco esta idea de la burbuja o del oasis de seguridad, y también porque el homicidio es, de cierta forma, la expresión más dramática de la violencia, sí, digamos, porque es lo que comentábamos antes, es que, por ejemplo, cuando la violencia no tiene consecuencias, hay un asalto y si se complica el asalto, entonces se mata a la víctima para que no denuncie. Si hay una violación y se complica la violación, se mata a la víctima para que no denuncie. Si hay una riña en un bar y yo estoy enfrentado con un rival y no quiero que denuncie, también lo asesino. Entonces, es la expresión máxima de la violencia y es la expresión máxima del fracaso del Estado de Derecho en un país. Entonces, es el caso más delicado, si lo podemos decir así. Entonces, quisimos dar un tratamiento a profundidad de este problema y centrarnos en historias que nos pudieran ayudar a contar esto. Entonces, Matar y Morir en Ciudad de México parte de esta idea. Conversamos con el periodista y politólogo Elías Camaji sobre el trabajo que publicó en El País, Matar y Morir en Ciudad de México. Elías, ya para ir finalizando la entrevista, el trabajo habla de la cantidad de homicidios en Ciudad de México y de que ocurre uno cada 8 horas, pero habla más allá de eso, más allá de la cifra, de la historia personal de cada familia que se ha visto afectada por ello. Mira, nosotros tenemos 4 guías, 4 personajes que guían a los lectores a través de los problemas que queremos contar. La primera es Leticia Ponce, que es la madre de un joven de 16 años que desapareció en el caso Heavens. Esto fue hace 5 años y fue la mayor matanza del narcotráfico en la Ciudad de México. Entonces nos contaba un poco cómo una madre lucha por obtener la justicia y la verdad del caso de su hijo. Otro caso es de Kenia Cuevas, que es una trabajadora sexual que atestiguó el asesinato de su amiga Paola. Paola murió hace 2 años y murió después de subirse al coche de un cliente. Fue baleada a quemarropa. Otra historia es la de Gustavo, que es un nombre ficticio, es una persona que nos pidió el anonimato y que a los 15 años se vio en un enfrentamiento de punto de venta de la droga. Tuvo que asesinar a otro sicario rival que tenía también 15 años, que hicimos saber por qué se mata en la Ciudad de México. Otra historia es sobre los jóvenes de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, que se llama la Ampliación Gabriel Hernández, y quisimos saber cuáles son los problemas que enfrentan, qué tiene que ver, cuáles son los factores sociales
cuáles son los factores psicológicos, cuáles son los factores económicos de vivir en un barrio peligroso, ¿no? Y que hicimos que ellos fueran los que nos lo contaran. Y también tenemos el caso de Jorge. Jorge es el padre de una persona que murió, si no me equivoco, también hace alrededor de 2 años, y que fue brutalmente asesinado y torturado sin tener ninguna clase de antecedente penal. Entonces, son historias muy duras, son historias muy difíciles, pero son historias que nos ayudan a quitar también los estigmas y los prejuicios que tenemos contra la violencia. Creemos que es una cosa entre los grandes capos, o es una cosa de crímenes de odio, o es una cosa de violencia que no te va a pasar, pero es una situación generalizada, ¿no? Es una cuestión que le puede pasar a cualquiera. No queremos con esto ni queremos dispersar el miedo, sino queremos quitar un poco también esta narrativa, ¿no? de la guerra contra el narcotráfico y de que solo afecta a los grandes capos. Nos afecta a todos, y bueno, es una forma también de que los ciudadanos, los partidos políticos, las instituciones de justicia, volteen a ver este problema y se empieza a discutir para encontrar una solución. Elías, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por tan importante investigación. Estábamos conversando con Elías Kamaji, quien es periodista, politólogo, internacionalista, realizador del trabajo especial del país Matar o Morir en Ciudad de México, y es lamentable entender que esta cotidianidad de la violencia que termina en asesinatos no es algo que atañe solamente a Ciudad de México, sino que es algo que se ha esparcido por América Latina, y que lamentablemente entendemos cada vez es más común y son se ven relatos tan familiares. Sí, sin duda.